todos. Vamos a tocar hoy el tema de complejidades diagnósticas y el abordaje de cobrepatías hemorrágicas. Y bueno, una de las principales cobrepatías hemorrágicas es la hemofilia. Los pacientes con hemofilia pueden presentar síntomas de sangrado espontáneo que pueden comprometer la vida, como vemos en la figura, un sangrado cerebral, sangrado articular importante, con tono muscular profundo. ¿Qué ha pasado? Han evolucionado el tratamiento de la hemofilia. Eso produce una complejidad adicional en el laboratorio. Vemos que los tratamientos al principio eran con lo que se llama PD factor 8, plasma traumáticos o factores recombinantes. La eficacia hemostática iba a aumentar, podría explicarle los factores que todavía lo siguen utilizando los pacientes cada 2 días para mantener niveles de eficacia hemostática por encima de las tasas anuales de sangrado menor al 5% o que no haya sangrado espontáneo en el paciente. Con los nuevos productos de vida media extendida, que es EHL en inglés, vemos que los pacientes se pueden aplicar cada 3-5 días. Luego con productos más evolucionados, con factor 8 modificado, con el agregado de parte del fungíleo de la molécula, cada 7 días. Todo esto de forma endovenosa, lo que lleva una complicación para los pacientes. Y ahora surgen las nuevas terapias que se denominan no factor, que en realidad no agregan el factor, sino que tienen otra estrategia que vamos a ver. Y en estos casos mantienen niveles constantes con aplicaciones que van desde lo diario hasta lo mensual, pero subcutáneo, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que se inyectan subcutáneo y eliminan a los inhibidores naturales de la población. Y la terapia génica, que es lo más nuevo, donde se considera que hay un solo disparo, one shot. No se sabe cuánto dura, todavía es muy novedoso, pero mantiene niveles que superan lo esperable y tanto para que el paciente pueda hacer una vida relativamente normal. Entonces acá empiezan a ver las complejidades ya no van con los nombres, ¿no? Efmoroctocog, ureoctocog, amoctocog, glaucocog, efanesoctocog. Bueno, son todos productos de hemofilia nuevos, que lo que hacen es, por ejemplo, agregarle a la molécula del factor 8 una fracción FC, como que arriba de todo, de hemoglobina, o le agrega un polietilenglicol, que se llama pegylación, o en este caso la molécula más compleja del factor 8, nos le agrega una parte de fungíleo, polipéptidos y una fracción FC. Después la vamos a ver. En la parte de hemofilia B también tenemos productos pegylados, con fusión de albúmina, con fusión de FC. Fíjense cómo han extendido la vida media con respecto al estándar. Vemos que en la hemofilia cuesta más extender la vida media, 1,5 veces, salvo en esta película que es súper especializada, 3,4 veces, y en la hemofilia B es como que las moléculas modificadas extienden más en la vida media del producto. Acá tenemos una lista completa, no vamos a entrar en detalle de todo, pero vemos en la primera parte, en la franja de arriba, todas las terapias del factor. Arriba de todo, las de vida media estándar, que son las que se están utilizando, los plasmáticos de recombinantes. Abajo, los de vida media extendida, todos estos modificados. En verde son los que ya están utilizándose, fusión de FC, fusión de albúmina y pegylación. Otros factores modificados con esta molécula compleja que les mencionaba, con fungíleo, y polipéptido, y otras variantes que todavía no están en el mercado. Las terapias no factor son 2 grandes grupos. Los que se denominan factor 8 miméticos, que son anticuerpos biespecíficos, que hacen como si fueran el factor 8 uniéndose el 9 y el 10, que son el emicizumab y el MIM8, y todo un grupo de inhibidores de los anticoagulantes naturales con distintas estrategias. Algunos son RNA de interferencia contra antiproteína, otros son anticuerpos monoclonales contra el TFPI, pero la idea es llevarnos el concepto de que existe terapia que no le están dando factor al paciente, sino que están inhibiendo los anticoagulantes naturales. Y por último, la terapia o acción técnica. Si esto no es complejo, digamos, ahora, ¿qué hacemos en el laboratorio con todo esto? ¿Qué es la complejidad que nos introduce? Bueno, hasta ahora, el diagnóstico del laboratorio de hemofilia, teníamos que medir esa actividad tenasa intrínseca que está modificada. Cuando el paciente no tiene factor 8, no tiene factor 9,
decae notablemente la actividad tenaz intrínseca, de la vía intrínseca. Y eso genera un problema muy importante de hemorragia, porque la actividad tenaz intrínseca es muy importante para el proceso de propagación y amplificación de la hemostasia. Entonces, ¿cómo mido eso en un laboratorio de rutina? Con un ensayo que tenga pequeñas cantidades de factor tisular, como por ejemplo el APTT-TTPA. Ese es el ensayo más común y más utilizado en el mundo para medir la baja de la actividad tenaz intrínseca. Pero después, para llegar al diagnóstico de ver si es hemofilia A o B, tengo que hacer la medición del factor 8 o del factor 9. Y ahí tenemos la complejidad de los distintos tipos de ensayos. Ensayos coagulométricos, que son los primeros que uno aprende con el laboratorio para medir el factor, que se denomina One Stage Protein Assay, porque son en una etapa. Ahora en adelante lo vamos a llamar OSA. Y los ensayos cromogénicos tienen otra tecnología. Es decir, voy a medir directamente al factor 8 agregando un cóctel de factores y midiendo un producto coloreado. Nada que ver con un método coagulométrico. Ahora, ¿qué dicen las guías? Como por ejemplo la guía para el manejo de la hemofilia del 2020 de la World Federation of Hemophilia, que para la evaluación diagnóstica inicial de un paciente con hemofilia A, uno puede usar el ensayo coagulométrico OSA o el ensayo cromogénico. En la evaluación diagnóstica inicial de un paciente con hemofilia B, uno debe utilizar el factor 8 coagulométrico. Las curvas de calibración es una parte muy importante para el diagnóstico. Debe tener un rango o ser aceptables entre lo que sería 0,5% del factor y 40% del factor. Y esto, en algunos sistemas especiales, requiere curvas de calibración dedicada, que se llama curva, tener una curva alta y una curva baja de calibración. Los resultados siempre deben expresarse o ser calibrados contra un estándar que esté calibrado contra el último estándar de la OMS. Y además, también la guía dice que uno tiene que hacer 3 diluciones diferentes del plasma del paciente para reducir el coeficiente de variación. Repasando lo que sería el ensayo que uno usa normalmente en el laboratorio coagulométrico en una etapa OSA, tanto para el factor 8 como para el factor 9, ¿qué estrategia utiliza? Utiliza un reactivo que se llama plasma deficiente en la jerga. Ese plasma deficiente tiene que ser deficiente en el factor que yo voy a medir, pero normal en todos los demás factores. Y en el caso del 8, tiene que tener también concentraciones normales de fomilo. Voy a hacer diluciones seriadas, tanto del calibrador, para hacer una curva de calibración, como de la muestra, y lo voy a mezclar con cefalina, porque yo tengo que usar, para hacer el método coagulométrico, algún método de TTPA. Una vez que hago esa mezcla, voy a medir los tiempos de coagulación, luego de agregar el fluoruro de calcio. Obviamente, todo esto está preparado en el equipo automatizado. Y a veces, cuando trabajamos mucho con equipos automatizados, nos olvidamos un poco de los fundamentos y de qué es lo que estamos haciendo y por qué. Obviamente, uno hace una curva de calibración y luego compara los segundos que tiene de la muestra del paciente con esa curva para sacar el porcentaje del factor. ¿Cuáles son las problemáticas o complejidades que tiene este método coagulométrico? Bueno, los plasmas deficientes siempre hay la estrategia que tiene que parecer del factor a medir, pero tener valores normales de todos los factores, como ya lo dije. Y en el caso del 8, debe tener cantidades normales de fomilo. El estándar calibrado con el estándar de la OMS. Los datos de calibración obtenidos tienen que terminar siendo una relación lineal, es decir, hay que transformar esos segundos en logaritmo versus logaritmo. La importancia es evaluar la precisión que yo tengo con esta curva con valores bajos. A veces hay que hacer una curva alta y una baja. ¿Se pueden utilizar curvas almacenadas porque yo las calibré otro día? Siempre y cuando yo tenga un sistema de gestión de calidad que tenga controles 2 niveles, normal y patológico, los controles me den bien. Si no, tengo que hacer la curva el mismo día que lo estoy midiendo a los pacientes. Son necesarios 2 niveles de control. Participar en un control de calidad externo es muy importante porque uno puede estar sesgado con respecto a la realidad. Yo entiendo que eso muchas veces es una complejidad
podés estar participando de un control de programas de calidad externos porque es caro, pero es muy importante el concepto de que uno con los controles evalúa la precisión, ¿no? Y no evalúa cuán alejado está del valor verdadero. El control de calidad externo a uno le permite saber si el valor que yo estoy informando está cerca del valor verdadero. Y evaluar el paralelismo. Justamente el paralelismo es eso que decíamos hoy más temprano, que era que uno para evaluar el valor real de utilidad del factor del paciente lo tiene que hacer en 3 diluciones. Por ejemplo, los equipos de la línea TRU permiten hacer el paralelismo en forma automatizada. Uno puede programar el paralelismo del factor 8 y directamente el paciente le larga la muestra pura, dividida al medio y dividida al cuarto. Eso está programado, no tiene que hacer nada. Entonces, cuando uno larga el paralelismo, si yo lo largo puro al medio y al cuarto y después a la muestra pura me da 40%, a la muestra al medio me da 20%, y la muestra al cuarto me da 10%, es decir, que me dio igual en los 3. Porque yo multiplico por 2 la muestra dividido al medio, multiplico por 4 la muestra dividido al cuarto, y en todos los casos me da 40. Eso significa que el paciente y el estándar se comportaron de manera similar y los valores con las 3 diluciones me dan lo mismo. Eso disminuye el coeficiente de variación y evita que si yo tengo una interferencia en la muestra, yo lo voy a detectar. Muchas veces, cuando tenemos pacientes con anticoagulantes lúpicos positivos, los factores 8 eran bajos. Entonces se puede presentar un paciente con 40% de factor 8. Y resulta que yo le hago el paralelismo y el paralelismo al medio me da 40%. Es decir, que lo multiplico por 2 me da 80%. Y al cuarto me da 30%, lo multiplico por 4 me da 120%. Es decir, estoy detectando la presencia de un inhibidor en la muestra con una prueba la cual yo diluyo automáticamente la muestra del paciente. Lo mismo pasa con la presencia de parina en la muestra. Los métodos cromogénicos tienen otra estrategia totalmente diferente. El plasma del paciente va a ser agregado a un cóctel. Fíjense, acá hay un cóctel de factores. En el caso del factor 8, yo lo tengo que agregar. Tengo que generar el complejo proteominasa. Y tengo que agregar el factor 9 y el factor 10. Trombina, calcio y fosfolípidos. Al mezclar la muestra se va a generar el factor 10 activado, que es lo que sigue en la cascada de la coagulación. Y ese factor desactivado lo voy a medir con un sustrato cromogénico de factor desactivado. Porque hay muchos métodos que se utilizan actualmente que utilizan esta estrategia. Por ejemplo, la heparinemia. Con la heparinemia de la TSA, yo justamente uso una estrategia similar. Yo genero factor desactivado y después le agrego un sustrato cromogénico. El factor desactivado criba y libera color. Y en el caso del factor 9, sería la misma estrategia, pero el cóctel de factores es distinto, porque ahora yo quiero detectar el factor 9, no el 8. Entonces lo que tengo que agregar es distinto, le tengo que agregar factor 11, 8, 10, calcio, fosfolípidos, y en la segunda etapa el sustrato cromogénico para el factor 10 activado para generar color, ¿no? El factor 10 que se generó en la primera etapa va a activar el sustrato cromogénico y se va a liberar color. El color que se libere tiene que ver con la cantidad de factor 10 que se generó. Y la cantidad de factor 10 que se generó tiene que ver con la cantidad de factor 9 que había inicialmente en la muestra. Ahora, fíjense lo que pasa en los hemofílicos, si no es una complejidad adicional. Ahí tengo varias familias, un trabajo que estudió varias familias hemofílicas en cada reunión, donde tienen alteraciones en el dominio A2, que es el factor 8, fíjense, complejo de NASA, 8, 9 y 10. El 8 tiene mutaciones, hay familias que tienen mutaciones en los dominios que se vuelven a 9. Entonces hay una inestabilidad del complejo de NASA. Fíjense lo que ocasiona eso en los resultados del laboratorio. Las familias que tienen mutación en la adenina 531 cisteína presentan valores más altos del método OSA, o biométrico, que del método cromogénico. Pero eso no fue el hallazgo. Fíjense que las otras familias pasan lo mismo. Es decir, esto es una complejidad.
Porque yo al principio no le hago un estudio genético a ningún paciente. Hasta que tenga el estudio genético, yo voy a estar totalmente informando un valor alto del factor 8 volumétrico, que no es real. ¿Se entiende? Entonces fíjense la discrepancia que se ve en los dos métodos para un paciente hemofílico que tiene una mutación en el dominio A2. Fíjense la terapia génica. Que bueno, la terapia génica es la solución de todo, pero cuando yo voy a medir el factor 8 que sale del transgen, esto es mágico, que me pongan un gen que tiene el factor 8 normal en un paciente con hemofilia, era algo que yo cuando estudiaba pensé que no lo iba a ver, ¿no? Ahora, fíjense que el factor 8 que produce el transgen, de acuerdo al método que yo use, lo mide distinto también. Entonces es una complejidad. Fíjense, ¿por qué? Porque ahí tenemos la curva de producción del factor 10 activado y hay una pequeña diferencia entre la curva roja y azul para los métodos OSA, que tienen tiempos cortos, y los métodos cromométricos de cromogénicos que tienen tiempos largos, eso no lo ven. Entonces, los métodos OSA, que tienen métodos más cortos, reportan valores más altos de actividad del factor 8. Está bien, yo todavía en mi hospital no tuve ningún paciente con terapia, pero preparémonos porque todas estas nuevas terapias introducen complejidades al laboratorio. Fíjense en este trabajo que publicaron también colegas de Argentina, detectaron que hay pacientes que si uno los pide con el método OSA a baja concentración, lo clasifica como leve, hemofilia leve, del 8%. En cambio, con el método cromogénico lo clasifica como hemofilia moderada. En el segundo renglón, el paciente con un método OSA de 2% se clasifica como hemofilia moderada, pero con el cromogénico me da 0,8. Entonces, son casos en los cuales hay discrepancias entre los métodos. Eso me lleva a que a veces cuando un médico tiene un paciente con una hemofilia moderada, pero que tiene síntomas de una hemofilia severa o leve, dice, no, yo tengo que usar otro método para monitorear o para medir, porque realmente el método no me está diciendo cómo se comporta el fenotipo del paciente. Entonces tenemos diferencias. El ensayo OSA depende de la cinética de liberación del factor 8 del fombil, ya que la trombina es la que va a liberar el factor 8 del fombil, ¿verdad? Y de la cinética cómo se activan los dominios y la unión a fosfolípidos, y son sensibles a las variantes moleculares que afectan esa activación. Recuerden que el factor 8 debe activarse, pasar de 8 a 8 activado, y eso lo hace la trombina. Y la trombina también se encarga de liberarlo del fombil, el factor 8 viaja unido al fombil. En cambio, los ensayos cromogénicos utilizan cantidades fijas de trombina y factor 9, y la etapa de activación tiene tiempos más largos, con lo cual se equilibran las diferencias cinéticas. Y son sensibles a esas variantes que veíamos que afectan la estabilidad del factor. Entonces, ahí vemos diferencias entre los métodos. ¿Cuál va a ser el rol del laboratorio entonces? Tanto en el diagnóstico como en el monitoreo. Vamos a usar el TTPA prolongado, la prueba de screening más comúnmente utilizada. En segunda instancia, cuando viene un paciente con un TTPA prolongado, le vamos a hacer una prueba de corrección con plasma normal, ¿no? Ahí se va a normalizar, ahí yo tengo que ver que mezclando 1 a 1 con plasma normal se normaliza el TTPA. Y eso me da la pauta que los reactivos, ¿no? Aproximadamente la muestra tiene que tener 50% del factor, que sería como el valor 50% límite inferior de lo normal, para tener una PTT normal. Sin embargo, eso no sé si es tan así, porque depende de la sensibilidad de cada reactivo. Ni hablar de la etapa preanalítica, que no podemos hablar en extenso, pero también es muy importante que el tubo sea el correcto, la relación sea anticoagulante, y la centrifugación, la preparación de la muestra y la estabilidad de la muestra dentro de lo recomendado por las guías. Hablando de la sensibilidad, uno siempre en cada laboratorio, más que nada, China, el TP, APTT, fibrinófilo, trombina, está perfecto, pero uno tiene que siempre mínimamente verificar el rango de referencia que uno utiliza. Es muy importante. Verificar no es tan complicado, porque uno verificar es
comprobar lo que el fabricante en la cartilla, como dice la tabla de abajo, para el Lemosil APTTSP o para el Lemosil Citacin, el fabricante nos reporta un cierto rango. Pero yo, para poder usarlo en el laboratorio, tengo que verificar eso. Verificar significa buscar pacientes normales, por lo menos 20, y comprobar que todos esos normales, entre comillas, tengo que hacer un interrogatorio, que no tengo una enfermedad crónica, que no esté tomando una medicación que afecte, tengo que seguir todo un estándar de hacerle un cuestionario para considerarlo normal. Y si todos los puntos, o hay uno solo que no me cae dentro del rango, yo de esa manera verifico lo que me dice el fabricante. Ahora, si yo lo tengo que establecer de cero, es más difícil porque necesito mucha cantidad de pacientes normales. Pero mínimamente verificarlo es una tarea de todos nosotros. Siempre también tenemos que ver cuál es ese límite de referencia superior, ya sea en segundo, no sé si trabajan ustedes en ratio o en segundo, pero si trabajan en segundo, tienen que ver, por ejemplo, que el límite superior del Citacin sea 37. ¿Y cómo se ve eso? A ver, ¿qué concentración de factor hace que la PTT esté por arriba de 37? Por ejemplo, en el caso del 8. Y eso que estamos buscando es la sensibilidad del tejido. ¿Qué concentración mínima de factor hace que mi APTT aumente por encima de 37? Es decir, que me dé 38. Eso es determinar la sensibilidad. Obviamente, hay una persona, Toulon, en el 2016 lo publicó. ¿Por qué? Con estos reactivos en la línea, ¿no? Y publicó esta tabla con otros reactivos también, donde vemos que el factor 8, usando Lemosil Citacin, tiene una sensibilidad del 28%. ¿Qué dicen las guías? Bueno, existen numerosas guías, actualmente cada vez más, donde nosotros nos podemos apoyar. Muchas veces decimos, las guías son imposible cumplir con todo lo que dice la guía. No, la guía es una guía, es una ayuda. Entonces, justamente yo tengo que apoyar en la guía, tratar de conseguirlas. Son estándares, se venden, son caras, pero hay que tratar de alguna manera de acceder, porque ahí me dan un método para hacer esto, para calcular la sensibilidad. La sensibilidad se determina como haciendo mezclas de plasma normal comercial con plasma deficiente de factor 8, por ejemplo. Voy haciendo mezclas, hasta que encuentro qué mezcla logró aumentar el ATT por encima del límite. ¿Y cuándo se acepta que un reactivo es sensible? Bueno, cuando tiene más del 30%. Cuando me da más del 30%, porque si me da menos del 30% la sensibilidad, ese reactivo no está siendo sensible a lo que yo estoy midiendo. Digamos que ya sería insensible. ¿Por qué 30? Bueno, justamente en la guía, porque dicen que ya valores menores de 30, el paciente corre riesgo de manifestación hemorrágica. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a pasar a otra parte. Esto era la parte de diagnóstico, hemofílico. Ahora vamos a ver qué está pasando con el monitoreo de las nuevas terapias. Porque ya ahora estas nuevas terapias salen al mercado y los pacientes ya pasamos la etapa del diagnóstico. En el diagnóstico, obviamente, el paciente no tiene ningún tratamiento. Ahora viene el monitoreo. A este paciente que le descubrieron que tiene hemofilia, le empiezan a dar esta droga nueva. Ah, genial. ¿Y qué hago en el laboratorio? ¿Qué valores me dan con la droga nueva? Bueno, se han reportado numerosas diferencias. Ahora les voy a contar casos que he tenido yo, que es increíble. En los ensayos de factor 8 para diferentes productos, molécula completa, testeado, cuantificado la vida media extendida, toda la tabla que vimos, ¿qué diferencias importantes se preguntan? Bueno, no es lo mismo tener una diferencia en un paciente con 5% que con 80%. Pero 20% hasta 30% podría ser considerado como aceptable. Ahora, ¿qué consecuencias? Por ejemplo, acá tenemos médicos patólogos. ¿Qué consecuencias sería si yo te informo al médico patólogo 2% en lugar de 10%? Y bueno, hay una gran diferencia, porque él le va a decir, le tengo que pasar, yo voy a informo 2% en lugar de 10%, le tiene que pasar más factor, y en realidad con 10% no le hubiera pasado nada.
En cambio, si es al revés, si yo le informo 10 y en realidad el paciente tenía 2, ahí corre el riesgo el paciente porque no le pasa nada, pero sí tiene 2% de factor. Entonces, también para analizar estas nuevas drogas, es importante saber el fabricante cuando la inventó y la patentó y la sacó al mercado, cuál fue el método que usó para medir la actividad de esa droga, ¿no? Eso se llama la asignación de la potencia. Sí, él la inventó, la fabricó y la sacó al mercado, pero dice, yo te vendo 5.000 unidades de este factor. ¿Cómo sacaste las unidades? Bueno, usé el método Actin-FCL, usé el método Ciclacin. Bueno, me tenés que avisar porque entonces yo sé, si yo uso un método diferente, capaz que yo mido otra cosa. Y eso está recibiendo Rubioprocop alfa. Y entonces, ¿qué es lo más importante en este punto? Tengo que saber qué producto recibe el paciente. Siempre tengo que saber, porque yo me puedo comer algo que es muy grave. En cambio, ahora vamos a ver cuán grave, porque no es un poquito grave como le dije recién. Puedo tener 500% de factor 8, es una locura. Y capaz que el paciente tenía 1%. Entonces, fíjense que acá hay una lista, no vamos a decir todo, pero por ejemplo, el caso de Tonacop alfa, que lo vamos a desarrollar más adelante, fíjense que las guías proponen usar el Sintafax. Tal vez no todos tenemos el Sintafax disponible, pero hay que tener en cuenta que si un paciente viene con Tonacop alfa para configurarle, tengo que considerar que no voy a poder usar tal vez el APTTCP o no voy a poder usar el Cintacin. Esta es una tabla completa, fíjense. El Cintacin, por ejemplo, lo puedo usar en verde para todos los productos de la lista, menos para refixia, que es justamente que veíamos en Tonacop alfa. Y sin embargo, sí puedo usar el Sintafax, pero no puedo usar el Sintafax para el nervio y sí puedo usar el Cintacin. Entonces, voy a tener que tener esta lista en el bolsillito y vamos a aprender y saber bien qué está recibiendo el paciente. En este caso, yo digo, no, está bien, pero el método cromogénico es mi salvación. Voy a comprar el método cromogénico. No, fíjense que no es mi salvación, porque también hay moléculas nuevas, el factor 8% no niño deletreado, o en la nueva molécula esta que ahora la vamos a ver, que no se puede usar el método cromogénico. Así que no es tampoco mi salvación, tengo que estudiar, no me queda otra, tengo que estudiar esta nueva complejidad. ¿Qué dice la recomendación 3.2.18 de la guía de hemofilia? Para el monitoreo de reemplazo con productos 8-9, tengo que usar ensayos OSA de 8-9 o de cromogénico que hayan sido validados para el concentrado. Y esto es particularmente importante para las formas moleculares modificadas de 8 y de 9. Y hay productos como el Ladino-Bay o el Ladinobil, que es el que hablábamos hoy, que el factor 8 recombinante de longitud completa con polietilenglicol, que se requiere más ensayo, todavía no hay hallazgos contradictorios en la literatura, no se sabe bien cuál es el mejor ensayo. Miren la molécula esta, que justamente es la difícil, el fanesoptocop alfa, le vamos a decir EFA, pero fíjense que tiene una fracción FC en amarillo de la inmunoglobulina, tiene un escudo de polipéptidos que lo protegen de la degradación proteolítica, tiene un D' de 3 del fopir, todo eso para darle mayor vida media. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que extiende la vida media 3 o 4 veces comparado con el recombinante. La potencia fue medida por el ensayo Actin-FCL y salió al mercado. Ahora, yo no uso Actin-FCL, ¿cómo hago para medirlo? Fíjense que los ensayos cromogénicos, como dijimos hoy, en este estudio de campo, miren dónde tendrían que estar los valores, tendrían que estar en la franja gris. Los valores deberían estar en la franja gris. Y fíjense que están todos muy por encima. Es decir, que miden cualquier cosa el ensayo cromogénico y están midiendo todos los distintos ensayos cromogénicos, no es que hay uno solo. Es decir, todos los distintos ensayos cromogénicos miden sobreestiman. No sirve. Entonces tenemos esta tablita semicompleta, porque todavía
Por ahí no está todo dicho, esto faltan estudios. Donde obviamente la TNFC, si fue que le dio la potencia, es el que se puede medir. El CK-Pres, el PTTA y esto todavía para confirmar, el CITA-FAS para confirmar. Igual lo importante no es que aprendan de memoria, sino que sepamos la complejidad del elemento. Y en el caso de hemofilia B, ahí tenemos 3 productos diferentes. Este que es muy difícil de mencionar, albuterol alfa, Liderbio, colrefixia, nanococ, betategol. Vamos a ver qué pasó. Nosotros tenemos una experiencia con nanococ, betategol. Vemos que tiene un polietilenglicol unida a la molécula de factor 9. Y fíjense en primera instancia, cuando probaron en este estudio concentraciones de 3%, 20, 60 y 90, fíjense el patontín de la PTTCP le dio 1500, por ejemplo, el valor de 90 le dio 1500% de recuperación con respecto al tallo. Y aquel 3000, es decir, es una locura la sobreestimación que produce. Acá está la teoría, la lista, los reactivos, trimitrol, APTTCP, PTT-Automec y APTT, concílica liofilizada, son todos los que sobreestiman. Lo que se cree es que sobreestiman porque el polietilenglicol, el dibujito, favorece el acercamiento del 11 con el 9 y hace que se mida como de más, porque se acercan mucho gracias al polietilenglicol. El polietilenglicol acerca las dos moléculas y genera una reacción sobreestimada. Acá tenemos la lista, se la dejo para estudiar, de los que subestiman. Entre ellos está el citracil, el actin FCL, el actin FC. Subestiman y se cree que es por otro efecto, porque además tienen otros, de estos reactivos tienen otros activadores. El problema del anterior era la sílica. Acá, en realidad, lo único que tiene sílica es el citracil. Hay un efecto estérico que, al contrario, impide el acercamiento. Entonces, estos reactivos subestiman. Este es un estudio que nosotros pudimos hacer con un grupo con distintos laboratorios, con distintos equipos. SK-Compact, Sigmex, CS 2500 y la CB-Top 500 en el caso nuestro. Y vemos, los rojos son los que sobreestiman y 1600 sería como el porcentaje de recuperación, 1600 veces más de lo que debería haber dado. Fíjense que la TTSP sobreestima, esto es muy importante, el citracil subestima, no tanto, pero subestima, y el CITA-FAS, si bien está declarado como útil, en nuestro pequeño estudio con muestras in vitro, no con el paciente, no son pacientes, hubo una sobreestimación. Pero fíjense, que estos valores son cuando nosotros calibramos con la droga. Cuando calibramos con la refixia, da todo dentro de lo aceptable. Esto es lo mismo, para repetir, y acá es un caso clínico. ¿Qué pasa? Fíjense cómo vino este paciente. Fue el primer paciente que tuvimos con refixia. Fíjense cuando llegó, el paciente tenía una PTT de la izquierda de la tabla, 32 segundos y era un paciente con hemofilia. ¿Cómo 32 segundos? ¿No? Pero ¿qué pasa? Yo no usé la PTT-CP, porque ese es el que yo tengo la rutina en el laboratorio en ese momento. Claro, en la PTT-CP me está metiendo una barbaridad de factor 8 y eso me baja la PTT. Fíjense cuando lo mido con distintos reactivos de la PTT. Con el SS me da 65, con el Cefaclip me da 50 y con el CITA-FAS 34. Y fíjense la diferencia en el factor 9. Me daba 30% con el SP, 3% con el citracil, 4% con el Cefas y 13% con el CITA-FAS. Y no tenía inhibidores. La historia de este paciente es que, obviamente, ¿cuál tengo que elegir? Bueno, en la cartilla del producto de refixia se dice que uno puede trabajar con Cefaclip o con CITA-FAS. Eso es lo que dice la cartilla y yo tengo que respetar eso. En este caso, yo como calibré con Cefaclip, usé lo que me daba el Cefaclip.
Luego el paciente desarrolló un inhibidor, el factor 9, lo cual complica mucho su caso clínico, pero fíjense lo interesante, que cuando el paciente no tiene factor, por ejemplo el 22 de noviembre del año pasado, tenía menos de 1%, yo puedo usar igual el Citacin, porque no tiene factor 9. Así que en ese caso sí puedo usar igual, no hay interferencia. Este es un estudio que se hizo con Idelvion, multicéntrico en Argentina, en el cual usamos el Citacin. Y vamos a ver la última parte del emicizumab. No sé si alguno de ustedes tiene en este momento un paciente con tratamiento con emicizumab. El emicizumab es un anticuerpo muy específico que reemplaza a los pacientes con hemofilia severa la función del factor 8, actuando como si fuera el factor 8. Pero, ¿qué pasa? Es un anticuerpo, no el factor 8. No tiene la regulación que tiene el factor 8. Cuando hacemos el ensayo probabilistático, el emicizumab se mete ahí como si fuera el factor 8. Entonces me da valores extremadamente altos. ¿Y cómo veo a los pacientes con emicizumab en el laboratorio? Me dan apetites súper cortos, porque tienen valores de factor 8 falsos, altos. Entonces, con pequeñas concentraciones de emicizumab, tienen valores de apetites súper cortos. Cuando vean un paciente tratado, se van a acordar que van a tener valores de 19 segundos, 20 segundos, 21 segundos. Y el factor 8 light, que en realidad es mentiroso, porque no hay factor 8, tiene valores extremadamente altos, hasta 1500, 2000. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para medir el factor 8 en presencia de emicizumab? Si yo lo hago en ensayo cromogénico, como dice a la izquierda, con componentes humanos, yo voy a tener la actividad del factor 8 del paciente y el emicizumab actúa sobre los componentes humanos y me da actividad. Entonces me da actividad por 2. El ensayo cromogénico con componentes humanos no me sirve. Si yo lo mido con componentes bovinos, el factor 8 del paciente yo voy a medirlo, pero el emicizumab no va a actuar sobre los factores que son bovinos, porque el anticuerpo no tiene especificidad contra los factores bovinos. Entonces, esos son los ensayos que yo tengo que usar cromogénico con componentes bovinos para medir el factor 8 en un paciente con emicizumab. Esto es un poco la curva que muestra que si yo mido con el ensayo OSA, voy a obtener valores extremadamente altos. Si mido con reactivos humanos, voy a tener valores altos. Y con bovino, voy a tener el valor correcto del factor 8 del paciente. Obviamente, el emicizumab no se monitorea de rutina, pero yo tengo que usar ensayos cromogénicos con reactivos bovinos para monitorear la actividad del factor 8 residual, por ejemplo, durante la cirugía. Y también tengo que usar reactivos bovinos para hacer un Bethesda, para hacer un título de inhibidor del factor 8. ¿Y qué pasa cuando mido en un paciente con emicizumab factor 9, 11 y 12? Bueno, voy a tener interferencias muy importantes. No solamente con el factor 8, sino con todos los factores que usan el TTPA. El emicizumab va a interferir con todos los ensayos que usan TTPA. Acá tenemos ensayos amilolíticos, ELISA, con látex no interfiere el emicizumab. Cuando yo quiero hacer un ensayo de Keyla, un inhibidor del factor 8 en presencia de emicizumab, tengo que usar el homogénico con reactivo bovino. Todo esto se lo dejo para que lo mantiquen un poco más. Acá me da la prueba que si yo mido un Bethesda con el OSA, me da cualquier factor 8 y el título va a estar subestimado. Si mido con humanos, también me va a dar alto, y si mido con bovinos, es lo que corresponde. También está la posibilidad, que esto ya es más avanzado por laboratorios especializados, de hacer una curva de calibración con un estándar de emicizumab para poder medir el emicizumab. Pero esto ya tiene que ver, a ver, ¿en qué situaciones voy a querer medir el emicizumab en un paciente? Hay muy pocas, por lo cual esto está reservado por ahí para laboratorios especializados. Esto lo vamos a pasar. Y lo único que le voy a decir es que, para terminar, que
¿Qué puede medirse con los ensayos promoclínicos con productos humanos y bovinos? Les dejo esta tabla. Fíjense que por más que yo tenga el producto, el ensayo promogénico con productos humanos y bovinos, tengo que estar mirando la tabla para ver cuál uso en cada caso. Y esta nueva molécula es también un anticuerpo específico similar al emicizumab, que todavía no está en el mercado, no se está usando, pero que produce el mismo efecto de bajar el APTT de las muestras. Es decir, con pequeñas concentraciones en sangre de esta droga, de este anticuerpo monoclonal, baja los valores de productividad de rango normal en la mayoría de los reactivos probados, que están abajo, ya con pequeñas cantidades de la droga en sangre. Así que el resumen de esta parte es: complejidad 1, el laboratorio para pacientes con hemofilia. Si yo quiero tener todas las herramientas que mencioné, tengo que ser un laboratorio súper especializado. Reactivos de TTPA, cosas que sean sensibles, eso sí lo tiene que hacer todo el mundo. Reactivos deficientes del factor 8, sí lo tiene que tener todo el mundo, que tengan fosfílico normal, y deficiente 9, todos que tengan factores de problemas normales. Una calibración debidamente controlada con estándares calibrados al estándar de la OMS. Y puedo tener el cromogénico, bueno, algunos sí, otros no. Para resolver todas las situaciones que mencioné, tengo que tener cromogénico con ensayo bovino, con reactivo bovino y con reactivo humano. Y el 9 cromogénico, por ejemplo, en Argentina, no se consigue. La complejidad 2. Voy a usar el ensayo OSA o el cromogénico. Y el OSA, ¿con qué reactivo? Bueno, en el caso de la terapia, como dice la organización, la World Federation of Hemophilia, tiene que estar validado el método para el producto que yo estoy usando. ¿Qué pasa con las nuevas terapias? No factor. El emicizumab tiene fuertes interferencias en los ensayos basados en APTT. No requiere monitoreo, pero si lo quiero medir, tengo que buscar una estrategia que sea correcta, digamos, para medirlo. Y los ensayos con componentes bovinos los puedo usar para medir el 8 del paciente, presencia de emicizumab, y ensayo BTA para equilibrio de T8. Complejidad 4. Otras terapias que van a venir. El mismo 8 parece tener un comportamiento como si fuera el emicizumab. Se necesita más evidencia para esto, para el monitoreo de nuevos productos, por ejemplo el EFA, y para terapia génica para el factor 9. Pero en todos los casos, hay una cosa que es muy importante, que es nosotros preocuparnos por el paciente. ¿Qué está recibiendo? ¿Cómo me lo mandaron? ¿En qué momento está? Yo tengo que saber qué está recibiendo el paciente, tengo que tener contacto con el médico, porque si no, yo puedo estar informando un valor de 32 segundos de APTT en un paciente hemofílico, que no tiene sentido, sin saber que está recibiendo, por ejemplo, refluxo. O un valor de factor 8 normal en un paciente que tiene factor 8 menor a 80, porque estoy usando un reactivo incorrecto. Así que bueno, les pido disculpas si fue muy largo, pero creo que estas son unas complejidades de lo que se viene. Tenemos que estar muy atentos con estas nuevas terapias para los fines. Solo por información, Doc, el 9 cromogénico lo acaba de lanzar Werner. Bueno. Entonces, como acabas de decir que en Argentina pero vamos a igual el registro. Ahora me mandan uno gratis. Que alguien me diga, de todo esto, fue muy complejo, hay cosas que ustedes usan, no usan, ya las habían escuchado, no las habían escuchado. Lo que vimos en la primera parte. Algunos trabajan con pacientes hemofílicos. Aquí me parece muy interesante, en el negocio de trabajo del Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo es un hospital del centro de hemofilia. Sí. Entonces, para nosotros es importante, justo estaba viendo de que ya sí tenemos pacientes que reciben emicizumab y nosotros no estamos trabajando con métodos homogéneos. Entonces, por ahorita yo creo que esto también se le debe significativa bastante también a los colegas de los hematólogos, porque son ellos los que escriben y a la par también le dice, doctora, estamos ya teniendo pacientes a los cuales están recibiendo este tipo de tratamiento, para que nosotros también trabajemos a la par con las pruebas de laboratorio de movimiento de la comunicación. Yo te veo un poco preocupada
preocupada. No, preocupada no, pero ¿sabes cuál? A ver, viste que en un momento yo dije que con Imisizumab no se monitorea. Sí. Entonces el médico se queda tranquilo. Por ahí hay un médico que dice, yo ya leí en la guía que el Imisizumab no se monitorea, así que el laboratorio, vos te preocupás porque decís cómo tener el paciente con Imisizumab y no me avisaste. Pero no te voy a pedir, quedate tranquila, no te voy a pedir factor 8, pero falta esa comunicación. Falta esa comunicación. A ver, vos tenés paciente con Imisizumab, ojo, vean que yo tengo acá. Y ahí estuve leyendo que el Imisizumab interfiere en un montón de cosas del laboratorio, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces se va a olvidar, o va a venir otro médico nuevo y va a decir, hacemos un factor 8, hacemos un factor 9, interfiere. Entonces, hay que estar atento, porque las terapias después se vienen de golpe todas. A mí me pasó, cuando lo vi por primera vez en el congreso, yo no tengo estos pacientes, la terapia génica, qué sé yo, cuánto va a venir, y de repente tuve el paciente con Imisizumab con asfixia. Ya están acá. Entonces, ese es el tema. Estemos atentos, hay que estudiar, no queda otra que va a tener que estudiar. Es decir, esa tableta, todo, bueno, ya la saqué de los congresos y la voy renovando. Obviamente, esto lo va renovando también. Tengan cuidado, porque si la guardan mucho tiempo, capaz que ya cambió. Es decir, por eso tiene el año, pero tengamos atención en este tipo de complejidades. La segunda parte, sí. Una preguntita. Yo he visto que algunas farmacéuticas cuando sacan los tratamientos, Sí. o sea, también como que hacen una especie como de validación y ellos mismos recomiendan Sí. qué hacer con este reactivo, con este otro. Sí. Pero, o sea, digamos, esa información Sí. no le llega a todo el mundo. Entonces, Sí, pero siempre vamos a estar expuestos Bueno, a que no. un paciente tenga una interferencia u otra. O sea, ¿cómo debe ser ese manejo? No, por ejemplo, en el caso que nos pasó a nosotros, exclusivamente de asfixia, en el inserto dice que uno puede usar Cefaclin y Sintafax. Y a nosotros con Cefaclin y Sintafax nos dio diferente. Ahora, la mayoría de los estudios dicen que Sintafax sí se puede usar. Y en la Fundación de la Hemofilia de Argentina se usa el Sintafax. Entonces, hay una cosa muy nueva. Por ahí dentro de un tiempo nos damos cuenta que sí, el Sintafax y lo que hay que usar, el Cefaclin ya no se comercializa más. Yo cuando hice eso lo tenía, pero no está más. Otra complejidad, hay como ahora el Cefaclin y no lo tengo más. Entonces, ¿qué hago? El método cromogénico no está en Argentina. Bueno, ahora me decís que sí. ¿Se entiende? Entonces hay que estar atentos a eso. La segunda parte de la charla, ¿quién hace anticoagulante lúpico en el laboratorio? Me gustaría saber quién hace las pruebas. Vos hacías las pruebas. Bárbaro. Bueno, más o menos para ver la velocidad que imprimimos, ¿qué dice la guía de cómo se realiza la correcta interpretación? Vamos a tratar de entender un poco. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune sistémica adquirida que produce en los pacientes trombosis arterial, venosa, microvascular, morbilidad obstétrica, manifestaciones no trombóticas y anticuerpos, y se detectan en este tipo de pacientes anticuerpos antifosfolípidos que son persistentes en el tiempo. Esta presentación, igual si está de acuerdo con el video, se la puedo pasar, no sé. Eso no sé cómo. El anticoagulante lúpico, entonces, ¿qué viene a hacer? Vamos a tratar de entender hoy, sí o sí, qué significa anticoagulante lúpico. Además, el nombre está mal puesto. Esos anticuerpos antifosfolípidos que se encuentran en el SAF son patogénicos para la persona y le generan trombosis. El anticoagulante lúpico está mal llamado, es uno de esos tres tipos de anticuerpos antifosfolípidos que forman parte del criterio diagnóstico. Los otros son anticardiolipinas y antibeta-2-lipoproteína 1. Pero ¿qué pasa? Estos anticuerpos antifosfolípidos son un repertorio que todavía no conocemos. Es decir, todavía no sabemos todos los tipos de anticuerpos antifosfolípidos que existen. Nos creemos que sabemos, pero todavía hoy en día se conoce más que existen los antiprotrombina, los antidominio 1 de la lipoproteína 1, que tienen correlación con eventos trombóticos, pero todavía no se están usando en la vida diaria. Y supuestamente, y mañana por eso encontrar otro. Son una familia heterogénea de inmunoglobulinas que forman
que se forman contra epitopes de las proteínas que están ahí en gris, la beta-glicoproteína 1, beta-2-glicoproteína 1, y que se unen a los fosfolípidos. Al unirse a los fosfolípidos cargados negativamente, lo que hacen en el laboratorio, esto pasa en el laboratorio, interrumpe la unión de los factores formando complejos sobre los fosfolípidos. A ver, yo siempre cuento, no sé si ustedes cuando eran chicos jugaban un juego de la silla, ponían música, ponían varias sillas, había que bailar alrededor, ¿no? Y ustedes ponían 20 sillas y había 20 personas, sacaban una silla, ¿no? 19 personas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ponen pocos fosfolípidos, los anticuerpos se sientan en la silla y ocupan todo el espacio, y cuando vienen los factores de coagulación, no se pueden centrar en ningún lado. Entonces la prueba se prolonga. No puede haber coagulación in vitro, esto es in vitro, ¿no? Si yo le pongo 50 sillas y hay 20 anticuerpos, se van a sentar los anticuerpos, los factores, se van a sentar todos y no voy a tener ningún efecto. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Usamos un reactivo que tiene poco fosfolípido y un reactivo que tiene muchos fosfolípidos. Ahí tenemos el que viene de la línea Miele es el Silica Screen y el Silica Confirm, el Russell Screen y el Russell Confirm. Entonces comparamos los resultados obtenidos con esas dos estrategias. Si se trata de un anticoagulante lúpico, la prueba de screen me tiene que dar alta, pero la prueba confirmatoria me tiene que dar normal, o baja. Pero, sin embargo, hay otros anticuerpos que todavía no conocemos, seguramente, ¿no? Nosotros estamos trabajando con esta parte. Entonces la definición de anticoagulante lúpico está mal, porque no es anticoagulante para el paciente, es anticoagulante en el laboratorio. Prolonga los tiempos de laboratorio compitiendo con los factores de coagulación por los fosfolípidos disponibles. Tampoco es lúpico, porque no todos los lúpicos, los pacientes con lupus tienen anticoagulante lúpico. Sin embargo, le quedó sin amor. Como es un inhibidor, de alguna manera genera un efecto inhibitorio, no corrige las pruebas con agregado de plasma normal. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica va a corregir ese resultado prolongado, va a corregir cuando yo use un reactivo con altas concentraciones de fosfolípidos. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica? La relevancia clínica es que es importante para detectar el SAF, ¿no? Pero esa detección confiable del laboratorio está influenciada por múltiples factores, ¿no? Uno son las condiciones preanalíticas, otro el tratamiento anticoagulante que recibe el paciente, otro la elección de las pruebas que yo hago y los procedimientos que llevo adelante, y la interpretación de los resultados, porque yo puedo tener falsos positivos o negativos. Por eso es necesario seguir las guías de la ISPH, de las distintas sociedades internacionales, británicas y demás, para una detección precisa. ¿Qué pasa con los pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante? Ahora vamos a ver más adelante ejemplos prácticos. Hoy en día, a mí me llegan, casi todos los días que hago lúpico, pacientes que están anticoagulados con antivitamina K, la mitad de la vitamina K. ¿Por qué? Porque el hematólogo tiene al paciente anticoagulado durante 6 meses, por ejemplo, y en algún momento le quiere suspender el anticoagulante, porque ya no tiene criterio para suspenderlo. Pero él no le puede sacar el anticoagulante para estudiar. Me lo manda el paciente anticoagulado con la vitamina K para hacer un anticoagulante lúpico. Pregunta, ¿se puede hacer eso? Sí se puede, pero hay que tener precaución. ¿Y yo qué hago en el laboratorio? Le hago un RIG, le hago un TP. A todos los pacientes que tengan pedido, el lúpico tengo que hacer un TP. Nunca puedo, tiempo de protomina, nunca puedo hacer un lúpico si no tengo tiempo de protomina. Si el paciente tiene déficit de factores o está anticoagulado, tengo que saberlo. Las heparinas de bajo peso, ¿puedo hacer un lúpico con presencia de heparina de bajo peso o de heparina no fraccionada? Nosotros con heparina no fraccionada directamente no lo hacemos. Con heparina de bajo peso tratamos de que esté alejado de la última dosis, lo que se llama tomar la muestra en vaso. Y a veces, cuando tenemos dudas, tenemos que hacer una determinación de prioridad anti-PSA para medir el nivel de heparina.
En el caso de los DOACs, yo diría que directamente no se debe hacer. No se debe hacer con el DOAC presente porque tiene mucha interferencia. El DOAC, aún en mínimas cantidades, lo que hace es prolongar principalmente la prueba de Russell. Y encima las prolonga de distinta manera la prueba de screening con FIT, generando tanto falsos negativos como positivos. El rivaroxaban genera más falsos positivos y el apixaban genera falsos negativos. Lo que hay que hacer es suspender. El paciente tiene que suspender el DOAC para poder hacer el globulante lúpico si es que el médico se lo indica, porque imagínense que yo no le puedo decir que suspenda el DOAC. Entonces, por lo menos en nuestra experiencia, la guía dice 48 horas. Nuestra experiencia tiene que ser por lo menos 72 horas. ¿Lo puedo hacer el lúpico en una fase aguda, un estado postrombótico inmediato? Tengo que tener cuidado. Porque en ese momento el paciente tiene niveles elevados de factor 8, proteína reactiva, todo eso altera las pruebas de coagulación. Acuérdense que el lúpico son pruebas de coagulación. Yo veo un funcionamiento, esa interferencia que genera el anticuerpo, lo veo en funcionamiento. No es un método de lisa, por ejemplo, es un método coagulante. Se aconseja diferir el estudio hasta 12 semanas incluso, salvo que el paciente, por ejemplo, tenga un SAF catastrófico, está todo trombosado, que tiene, por ejemplo, las piernas tienen trombosis superficial con úlcera, entonces vamos, el médico necesita hacerle el lúpico porque yo como que quiero saber si es un lúpico con un alto título y muy claro, bueno, lo quiero saber en ese momento, pero no es la situación ideal. Y otros lúpicos positivos, siempre la condición del lúpico para ser positivo y ser criterio de laboratorio tiene que confirmarse la persistencia de las 12 semanas. La positividad del embarazo, y bueno, eso está muy discutido porque los resultados durante el embarazo, hay cambios en los factores de coagulación que pueden afectar también, con lo cual uno tiene que interpretarlo con precaución y repetir 3 meses después del parto. En los casos de infecciones, también se ha visto la producción de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con COVID, infecciones como HIV, hepatitis C. En el COVID, cuando se hizo un estudio, se vio que el 50% podían tener anticuerpos antifosfolípidos en el análisis, pero después la mayoría de ellos no se confirmaba a las 12 semanas. Es decir, que eran transitorios. Esos transitorios no tienen implicancias relacionadas con la trombosis. Todo lo que es preanalítico, se lo voy a... Lo más importante de lo preanalítico que está señalado abajo. Sí o sí tiene que ser la muestra recogida en el tubo que corresponde 9:1, bien engrasada. Tengo que preparar un plasma pobre en plaquetas por doble centrifugación, 15 minutos a temperatura ambiente. Este es el único, la mayoría de los estudios de trombofilia requiere esto. Tengo que tener un plasma pobre en plaquetas, no lo tengo que hacer del plasma directo, lo tengo que hacer por doble centrifugación. Y además, esto es importante porque las plaquetas que quedan, si yo no lo hago así, me queda mucha cantidad de plaquetas que aportan fosfolípidos y me puede generar un falso negativo, porque el anticuerpo se une a los fosfolípidos de la plaqueta, entonces lo neutraliza de alguna manera. Hay una explicación por qué hay que hacer la doble centrifugación. Además, ese plasma yo no lo puedo dejar a temperatura ambiente hasta mañana o pasado mañana, tengo que conservarlo, digamos, congelarlo dentro de las 4 horas. Se debe evitar los ciclos de congelación y descongelación. Eso de decir, no, a ver, yo descongelé todas las muestras, las vuelvo a congelar y después las vuelvo a hacer. No, ahí genero ruptura de membranas y genero fosfolípidos y puedo generar falsos negativos. Todas las muestras de hemostasia pasan lo mismo. Yo agarro una líquida congelada y tengo que poner un baño a 37 grados 5 minutos. Siempre las muestras de hemostasia se congelan rápidamente a menos 70, menos 80 y se descongelan rápidamente en un baño a 37 grados. Nunca es sacar una muestra de hemostasia y ponerla arriba de la mesada a temperatura ambiente para que se descongele. No, lo voy a poner en el baño a 37 grados 5 minutos para que se descongele rápidamente. Y los resultados, falsos, negativos o positivos, pueden ocurrir por fenómenos de hemólisis, hiperemia o ictericia. Siempre tengo que hacer un screening. Obviamente, nosotros en el laboratorio, como mínimo, hacemos un TP. En los pacientes internados hacemos un eco de trombina, porque hay que descartar que no tenga marina.
Es decir, yo no puedo hacer un anticoagulante lúbrico con una muestra que tiene heparina. Entonces, con el tiempo de tropina yo me doy cuenta rápido que esa muestra, por algún error también analítico, tiene heparina, porque sacaron de una vía que tenía heparina, o, digamos, sin querer, sacaron por una jeringa de gases que tiene heparina. Yo tengo que ver eso, efectos de la anticoagulación, si el paciente tiene déficit de factores, si hay inhibidores heparínicos, por la etapa de fase aguda. Y el procedimiento siempre es en 3 pasos: screening, mezcla y confirmación, ¿no? La detección siempre se debe hacer con 2 pruebas con diferentes principios de ensayo. Ahora vamos a ver por qué. Porque el Russell detecta principalmente los anticuerpos que están en el complejo protrombinasa al final. Y el APTT sensible, que puede ser el cicatrotitán, detecta anticuerpos que están sobre el tenace intrínseco y sobre el protrombinasa. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo, al ser tan heterogéneos los anticuerpos antifosfolípidos, yo tengo que buscar una estrategia para cazar a toda la variedad que pueda, ¿no? El anticoagulante lúbrico es una bolsa de gato. Yo no sé si cuando me da positivo tengo antiprotrombina, antibetador, todo como una mezcla de anticuerpos, ¿no? Entonces, el screening, fíjense el tubo de arriba. Tengo mucho anticuerpo, poco fosfolípido y factores de coagulación que compiten con los anticuerpos. ¿Quién va a ganar ahí? ¿Quién se va a sentar primero a la silla esa? Primero los fosfolípidos son los redondelitos con los palitos, ¿no? Ahí hay 2 símbolos. Y están todos los anticuerpos que son los lúpicos, los fosfolípidos que compiten con los factores de coagulación. Probablemente ahí la prueba va a dar extendida. Esa es el screening. La mezcla es: yo mezclo con plasma normal para corregir la situación, unas situaciones que tengan déficit de factores. Y la confirmación, fíjese la cantidad de fosfolípidos que le pongo. Ahí no va a tener problemas los factores de coagulación, porque se van a unir sí o sí a fosfolípidos en el tubo de abajo. Eso es lo que yo tengo que lograr: tener una prueba de screening con bajos fosfolípidos y una prueba confirmatoria con altos fosfolípidos. La guía, ¿qué dice la guía? Después de una prueba clínica, esa normal o prolongada, se debe realizar una prueba de confirmación y de mezcla simultáneamente. Esto está en discusión. Hay distintas sociedades que dicen: no, si la prueba es anormal, vos hacer la prueba de mezcla primero, y si te da normal, no sigas. No estoy de acuerdo, digamos. Estoy de acuerdo con lo que dice la guía. Hay que hacer las 2. Si me da la mezcla normal, vos tenés que hacer la confirmatoria y la mezcla sí o sí. Por eso, a veces pasa que las guías también se contradicen o tienen distintas opiniones. Uno tiene que hacer experiencias en su laboratorio con su método. El método Silica-Glotitán y Russell de IL tienen los métodos variados, se llaman, tienen los reactivos Clean y Confirm. Silica Clean, Silica Confirm, Russell Clean, Russell Confirm. Uno tiene que hacer siempre los 2. No puede dejar de hacer el confirmatorio, tiene que hacerlo siempre. Entonces, fíjense que el ensayo de 3 pasos se puede aplicar a todos los ensayos disponibles en el mercado. Sin embargo, la guía dice que hay que restringir los ensayos a 2. No hay que tratar de hacer: yo en mi laboratorio hago 8 ensayos diferentes para el grupo. Bueno, lo que te va a pasar es que vas a tener un montón de positivos, porque al tener tanta variedad de ensayos, digamos, vas a tener altas tasas de detección, menor frecuencia de falsos positivos y reducción de la variabilidad del laboratorio. Entonces, uno tiene que tratar de usar 2 ensayos, como recomienda la guía. El Russell, que me va a permitir detectar, como dije, los anticuerpos de la última etapa, y el Silica-Glotitán o una PTT sensible, que tiene que tener una adecuada sensibilidad. La mayoría utilizan sílica como activador, fosfolípidos diluidos, y la sensibilidad debe ser evaluada en el laboratorio, obviamente teniendo muestras positivas guardadas. Ahora, depende de la complejidad, de todas estas pruebas. La guía reconoce que se pueden realizar otros ensayos con fuerza diagnóstica similar. Esta situación es que pasa cuando el paciente está con ABK.
bueno, el paciente está anticoagulado con esta muestra de vitamina K, siempre y cuando el RIN le dé menor de 3. Si el paciente está anticoagulado y el RIN le da mayor de 3, tengo un problema, porque esa anticoagulación le está generando un déficit de factores muy importante, demasiado importante. Entonces ahí me va a afectar mucho las pruebas de coagulación. Por eso que cuando el RIN es importante en el lúpico, yo tengo que determinarlo siempre. Y en ese caso, yo tengo que hacer todos los ensayos mezclados 50 y 50 con plasma normal. Después vamos a ver el ejemplo. Las guías también proponen hacer el tiempo de manera de Taipán, el tiempo de Canin, pero se dan cuenta que también a veces las guías pasa que están en el primer mundo, pero nosotros no tenemos disponible el tiempo de la altura de Taipán o el tiempo de Canin en todos los laboratorios. La heparina de bajo peso y fraccionada, ya hablábamos de esto. Hay algunos reactivos, el reactivo de base tiene neutralizante de heparina hasta 1 unidad. Pero el problema está que si yo le acepto la muestra al paciente, le digo, sí, yo te lo hago igual, tengo que hacer una anti-10. Tengo que hacer una anti-10 para chequear que la muestra tenga realmente menor de 1 de heparina. Y en DOA pasa lo mismo. A esto lo voy a resumir en una cosa muy sencilla. No se puede hacer el lúpico en presencia de DOA porque yo no tengo el DOA stock, que es un absorbente para sacar el DOA de la muestra, hacer un pre-procesamiento de la muestra, que además me quedo con la duda si no es un problema al hacer eso. No tengo el veneno de Gola de Taipán, tiempo de Caín, es decir, debe interrumpirse temporalmente antes de la prueba. No puedo hacer con DOA. Directamente, si sé que está con DOA, no se puede hacer. ¿Cómo calculo los resultados? Bueno, nosotros usamos los ratios normalizados. El ratio normalizado se calcula de esta manera. Yo tengo que hacer el silica protein time screen del paciente, el silica protein time pool del plasma normal, el silica protein time confirmatorio del paciente y el silica protein time del pool del plasma normal. Es decir, que cada día que yo largo un lúpico en el laboratorio tengo que agarrar un pool del plasma normal y largar las 4 pruebas. Y los PR van a ser los valores de los pacientes medidos los valores del pool normal. Eso para la prueba, las 2 pruebas que me dice la guía que yo tengo que tener sí o sí. Cínica, una prueba de apetito sensible y una prueba de raza. Y además, ¿qué es lo más complicado por ahí? Yo tengo que tener los valores de corte de PR, tienen que estar por encima del valor de corte de mi laboratorio. ¿Puede ser el del fabricante? Sí, puede ser, pero vos lo chequeaste alguna vez en tu laboratorio si el del fabricante te servía. Entonces volvemos a lo mismo que los valores de referencia, ¿no? Hay que chequear. Vamos a pasar a los ejemplos por los valores de corte, esto es importante. La guía recomienda establecer valores de corte localmente, fenómeno, con el perceptivo 99. ¿Qué es eso? Digamos. Esto, miren. Yo agarro durante varios días 40 muestras de pacientes que tengo que largar esta determinación. Cuando llego al día 40, esto es de nuestro laboratorio. Esto es una planilla Excel, ¿no? Lo hace cualquiera. Fíjense, el amarillo, los días, esos son 4 pacientes que tenían el pool amarillo, después el pool violeta, el pool verde. ¿Sí? Cuando llegué a 40 abajo le puse en el Excel, que me calcule automáticamente el percentil 99, el percentil 97,5. Lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer, pero esto es un gasto, ¿no? Es un gasto, entonces hay que tener en cuenta que no es tan fácil en ese sentido, hay que justificarlo y hay que procesarlo, pero una vez lo que hay que hacerlo, es decir, en algún momento hay que hacerlo, lo mismo que los valores de referencia, porque nosotros tenemos que saber que esos valores, uno este, son los valores de corte de los PRs a nuestro laboratorio. En este caso me coincidió con el fabricante, pero puede ser que no. Puede ser que a mí me dé unos 17, unos 16, unos 18, y a veces por una diferencia de esa, el paciente pasa a ser negativo positivo. Y eso es muy común. Y también, cuando yo hago las correcciones, tengo que valer los valores de corte.
El resultado, bueno, debe estar informado por el dolor de corte y al final tiene que decir, ¿se observa lúpico o no se observa lúpico? Porque el pobre médico, cuando mira todo eso numerecido, que yo le informo, y encima abajo no le toco nada, no entiende nada, entonces o te llama al laboratorio y te pide explicación. Entonces, el resultado final tiene que decir, ¿se observa o no se observa? Y si es dudoso, debe tener, bueno, debe repetirse. Y el resultado positivo siempre tiene que decir, se sugiere repetir después de las 12 semanas para confirmar la persistencia y excluir un lúpico transitorio, ¿no? También es importante, como los fosfolípidos son 3, lúpico, cardio y beta, si yo informo todo junto mejor, porque no es lo mismo el paciente que tiene doble positividad o triple positividad. Si que le da el lúpico, la cardio y la beta positiva, tiene mucho más riesgo de trombosis. Y eso es lo más importante para el médico. Digamos, si yo le informo lúpico solo positivo, bueno, tiene un riesgo. Doble positivo, tiene otro riesgo. Triple positivo, yo le llamo por teléfono. Le digo, a ver, che, este paciente tiene el lúpico recontra positivo, la cardio positiva y la beta positiva. ¿Qué dice la doctora Ibris, que es, bueno, una de las genias de este tema? La última revisión de las últimas guías, ella dice, bueno, otra vez repasa que el procedimiento tiene que tener 3 pasos, tiene que haber un BRBT y una FTT, el CIRIG es el activador preferido, pero el ácido láctico también se puede usar. Recomendar siempre que hacer la realización simultánea de los pasos de mezcla y confirmación. Los pasos de confirmación también se pueden hacer con una mezcla del paciente con la normal. Y los valores de corte deben establecerse localmente con al menos 120 normales, cosa que es muy difícil, o como alternativa verificar los del fabricante. ¿Qué dice Trípoli, que es otro genio también, con respecto a los ABK? Los ABK pueden afectar la detección, pero si está el RIN entre 1,5 y 3, se puede considerar hacer la mezcla del plasma del paciente y el plasma normal. Y los COR afectan la detección del lúpico. Los absorbentes son una solución prometedora y deberían investigarse más a fondo. Es decir, los absorbentes todavía no son la solución. Vamos a ver los primeros casos. ¿Cómo estamos al aire? Bueno, vamos a ver algunos casos. Fíjense, caso clínico 1. Fíjense que yo todos los días tengo que hacer las pruebas con el pool de plasma. Entonces, ahí tengo la prueba de sílica screen. ¿Qué es el sílica screen? Una PTT diferente. Con poquito fosfolípido, si ustedes miran el frasco, es translúcido. El sílica confirm es todo turbio. 195 segundos me da con un normal hasta 42. Sí, prueba de screening sumamente prolongada, extremadamente prolongada. ¿Ya está el lúpico? No, todavía no. Le falta descubrir 2 cosas. El pool del día me da 38. Fíjense, la prueba anda bien. Es decir, el pool del día me da 38, me da 150. Y el confirmatorio me da 36. Fíjense lo demás. La prueba de screening de Russell me da también 118. Extremadamente prolongada. Y el pool del día me da 32 y 29. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular 195 dividido 38 dividido 36. Ese es el TR. Es una cuenta matemática. Obviamente que eso lo hace el equipo, lo informa el equipo, ya hace esa cuenta, pero nosotros tenemos que saber qué significa. Y fíjense lo más importante. El sílica screen, la prueba de screen me dio 195, pero la prueba confirmatoria me dio 39. En el mismo paciente. ¿Se entiende? Perdón que no puedo señalar. Voy a ir acá. Fíjense, prueba de screening prolongada. Prueba confirmatoria, es la misma muestra. Si yo estoy haciendo la PTT con un reactivo con otro reactivo. Eso me está diciendo que hay una sustancia que interfiere en la prueba de screening de poco fosfolípido y que cuando hay mucho fosfolípido no interfiere más. Eso es lo más importante del lúpico positivo. Y lo tercero es que cuando hago la corrección con plasma normal no corrige, fíjense que no corrige nada. El 195 pasa a 170.
Y lo mismo pasa con el Russell, prueba muy prolongada que corrige con fosfolípidos y no corrige con plasma normal. Más allá de los cálculos que dan todos los recontra positivos, eso es lo que ustedes hay que mirar. Si pruebas prolongadas de screening que no corrigen con plasma normal y que corrigen con fosfolípidos. Se observa presencia de anticoagulante lúpico si se queda repetir en dosis sistemáticas. Bueno, anticardioglicemias. Fíjense este paciente. Positiva la cardio G, positiva la beta 2G. Este es un caso típico del paciente triple positivo para anticuerpo antifosfolípido. Alto riesgo de trombosis. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense el caso 2. A ver quién se anima a decirme algo. Le voy a mostrar todo. Screening, normal. Russell, normal. Mezcla, voy a hacer la mezcla. No voy a hacer la mezcla, es normal. Si una prueba no está colocada, no le hago la mezcla. Confirmatorio, normal. ¿Cómo me dan los PR? ¿Ven? Me dan 1. Fíjense, los cálculos del TR me dan 1, no me voy a hacer 1 y 1,04. Ahí, 1 y 1,04. Mucho menor de 1,20 que es mi valor de corte. No se observa lúpico. Otro caso, este paciente está anticoagulado, ¿no? ¿Qué pasa con los anticoagulados? Tiene un RIM menor de 3. Los anticoagulados le pueden dar esto colocado, pero es falso, por ejemplo, porque tiene los factores bajos. Entonces, la complicación de acá es que las pruebas pueden estar colocadas, pero yo lo que tengo que hacer es la mezcla con plasma normal de esas pruebas. Yo no puedo usar para calcular la prueba directa. Yo para calcular los TR tengo que usar las pruebas corregidas con plasma normal. Entonces, uso la prueba corregida con plasma normal, me da 98, la confirmatoria me da 42, el TR me da 222. Es positivo. La prueba corregida con plasma normal me da 44, la corregida con plasma normal me da 31, el TR me da 98, es positivo. Tengo dos pruebas de screening prolongadas con plasma normal que, ¿qué pasa? Que corrigen con fosfolípidos. Conclusión, este paciente, aún estando anticoagulado, yo puedo detectar la presencia de anticoagulante lúpico. Y le aclaro, este paciente está anticoagulado. ¿Ahí eso fue muy complejo? Sí. Alguien quería que sí. Pero esto hay que estudiarlo y ponerse a hacer las cuentas. Es imposible, sin hacer las cuentas, verlo. Pero vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa con este? Este tiene las pruebas prolongadas. Pero créanme que cuando hacemos las correcciones con plasma normal, ¿ven? Da todo negativo. Entonces, este sí es un anticoagulado con ABK, pero que es lúpico negativo. ¿Entiendes? Sí, la prueba yo la veo prolongada, pero eso es por el déficit de factores, no es por la presencia de lúpico. Entonces yo tengo que usar las pruebas mezcladas con plasma normal para hacer los cálculos. Mezclado con plasma normal, mezclado con plasma normal, mezclado con plasma normal, mezclado con plasma normal. Así se hace un lúpico en un paciente que está anticoagulado. Sumamente importante saber que está anticoagulado, porque si no, digamos, yo eso no lo hago y estoy haciendo mal el análisis. Uno que tiene DOACs, ¿viste lo que pasa con los DOACs? El paciente tiene DOACs, yo me di cuenta porque tiene un TP 51%. Este paciente probablemente tenga rivaroxabana, que le altera el TP. Fíjese el Russell es altísimo. Mezclado con plasma normal sigue dando alto, porque el DOAC es un inhibidor. Y cuando hago las cuentas de TR, me da positivo el TR del Russell y no del Silica Screen. Ya con una prueba positiva, yo ya puedo informar el lúpico positivo. Siempre tengo que hacer dos, pero si una de las dos me da, ya le informo positivo. ¿Qué hago con este paciente?
Le largo una determinación de anti-10A, porque la anti-10A me detecta la presencia de rivaroxaban en sangre. Fíjense, los rivaroxaban y la apixaban le dan actividades muy altas porque son inhibidores directos. No se informa por interferencia. Se detecta actividad anti-10A muestra. Los pacientes bajo terapia con drogas no pueden dar resultados falsos positivos. Yo no puedo informar este valor. En realidad el paciente no se debería haber hecho el estudio. Pero ¿qué me pasó ese día? Yo me di cuenta cuando yo lo tenía hecho. El paciente entró, pasó, se sacó, se procesó y me dieron a mí, a ver doctor, informe esto. ¿No? Tiene que volver. El paciente tiene que suspender el droga para poder hacer el estudio. A pesar que quiere el concepto. Fíjense lo que pasa con apixaban. Con apixaban, el coagulograma es normal, porque muchos reactivos no detectan la presencia de apixaban. Y sin embargo, tengo el Russell ahí largo, el cílica normal, y cuando saco las cuentas, es negativo. Porque en realidad el Russell escribe largo, pero el confín también da largo. Entonces, cuando saco la cuenta del PR, me da bajo. Esto es sospechoso de que hay un falso negativo. Fíjense que la actividad le da 1,26, por lo cual no se informa tampoco. Se detecta actividad, los pacientes con drogas pueden dar resultados falsos negativos. Si este paciente puede tener un lúpico, pero yo no lo puedo detectar en presencia de apixaban. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería decir. Fíjense que el esquema de interpretación de las pruebas es diferente de acuerdo a diferentes guías. Algunos dicen que cuando tenga las pruebas prolongadas tengo que hacer la mezcla, si no corrige la confirmatoria, y otros dicen que la confirmatoria y la mezcla lo tengo que hacer siempre cuando tengo una prueba clínica prolongada. Yo sigo este comportamiento. Yo uso en el laboratorio, si lo veo como idea, además de lo que te queda el equipo, yo tengo una planilla de cálculo aparte, porque voy poniendo los valores del full del día y me calcula las pruebas del paciente, me calcula las correcciones y el índice de corrección y los PRs. Y a veces yo comparo los PRs con el full del día comparado con otros valores. Esto es útil para mí cuando uno no tiene hecho el estudio con 120 pacientes de los percentiles 99 y 97,5. Entonces, como conclusión, el lúpico es un factor de riesgo bien establecido para las manifestaciones clínicas de SAF. Se sabe que el lúpico es importante, hay que hacerlo bien. La detección precisa es una prueba muy complicada, no es una prueba, es un estudio complicado. Hay que hacer muchas pruebas y además, de los paciente anticoagulado hay que hacer el doble de pruebas. Quiero que se lleve ese concepto. Es un estudio complejo, no hay que tomárselo como una pruebita prolongada de polito con polito. La variabilidad sigue siendo un desafío en las pruebas, sigue siendo, no está solucionado. Y además influye en la condición analítica del anticoagulante, la elección de las pruebas, la aplicación de los resultados. ¿Hay falsos positivos y negativos? Sí, hay un montón. A mí me siguen llegando pacientes mal, porque vienen con apixaban, se olvidan, lo llamamos y le decimos, ¿qué tomó? Sí, tomó. Bueno, no se lo puedo hacer el estudio. Ah, bueno, el médico me dijo que supone y me olvidé. Bueno, es un problema. Es un problema que vamos a tener todos porque los dos se están usando cada vez más. Un enfoque estandarizado para las pruebas, siguiendo las guías y basado en datos publicados y el consenso internacional que es necesario para una detección precisa de anticoagulante lúpico. Así que si me quedó como que es muy complejo, creo que está bien. Pero bueno, si tienen alguna pregunta... Yo tengo un comentario. Si ustedes ven, y no sé si eso es en todo el país o cómo es, o nada más en los laboratorios de referencia, como el doctor. Pero si ustedes ven, él sospecha de algo y va a ir a hacer un anti-10, pero él toma la decisión de hacerse, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, eso es en Argentina.
Colombia es muy difícil hacer eso, porque el médico tiene que ordenar también el anti-10 porque si no, ¿quién me lo paga? Pero yo lo que veo es que ellos le hacen todo lo que el paciente necesita, o sea, el lúpico, le tengo que hacer un TP para saber si está anticoagulado. Pero además, si me dan no sé qué, ya eso es otra cosa. Pero además le hago un anti-10 para saber si tiene un DOAC que me está interfiriendo, o sea, es como el paquete completo. Sí, ese sería el mundo ideal en un laboratorio de mostaza. Sí. No sé si aquí también es así de difícil o yo puedo tener la potestad de hacerle la prueba A, B y C, porque todo esto es beneficio del paciente finalmente. O aquí tampoco se puede. No. Sí se podría, pero bueno, por ejemplo, en la parte del PISA sí se podría, pero tendríamos que hablar con el médico tratante para que lo considere como parte de la prueba y así pueda salir dentro del pago, ¿no? O sea, que siempre lo mande, sí. Así de pronto yo no lo necesite, pero queda cubierto de alguna manera. O en todo caso nosotros también llamando al médico tratante, porque sí podríamos hacerlo. Doctor, agregue esa prueba más al número de cuenta tal de este paciente. Pero viviría una llamada. Sí, porque tiene que partir del médico tratante. No, eso es entendible totalmente. Igual, como esto es algo didáctico, pasa que al principio nosotros hacíamos porque estábamos viendo a los primeros pacientes con DOAC. ¿Cómo me daban el lúpico? ¿Qué pasaba con el lúpico? Todo muy idealizado, ¿no? Yo les largaba, por eso les muestro los casos en que yo les largué la anti-10. En otro les dije, no te lo informo, esto, el paciente, confirmé que el paciente estaba con DOAC, que no lo había suspendido. Bueno, no se puede informar, tiene que venir otro día. Si el paciente, el médico le autoriza a suspender el DOAC para hacer el estudio, se vuelve a hacer el estudio. Pero las guías hoy en día dicen que hay que usar esa prueba, que hay que usar el anti-10 o el dosaje de DOAC cuando uno sospecha que hay un DOAC. Pero bueno, el punto ideal, como decimos, ¿no? A veces que no se puede. Cuando no se puede, tengan cuidado porque los DOAC afectan los gases. ¿Vieron cómo se ve? Y es típico como se ve el láser alterado y no tanto el sílica Quintana. Así que bueno, no lo molesto más. El pool de muestra es una buena pregunta que le dice, yo lo que hago es, para las muestras que ingresan de pacientes ambulatorios, examino, por lo general nosotros tenemos algunos centros periféricos del hospital que donde los pacientes se sacan sangre en ese centro y se envía al procesamiento. Por lo general son pacientes prequirúrgicos, trato que no tiene que ser pacientes embarazadas, tiene que ser una selección de esos pacientes, ¿no? Con valores de APT y de TP que están dentro de un cierto rango, porque yo lo puedo considerar normal, ¿no? Que no sean mujeres de edad fértil, que puedan estar embarazadas, porque yo no puedo tampoco hacer un examen exhaustivo de la historia clínica, pero trato de seleccionar pacientes normales 30 años. Lo posible de 20 y 30, mínimo 20, y que sean más o menos lo mismo de hombres y mujeres, no pediátricos, y que la muestra visiblemente no tenga hemolis, lipemia, ictericia, así fabrico. ¿Me puede salir mal? Sí, puede salir mal. ¿Por qué? Porque que tenga la PTT normal de rutina no quiere decir que no tenga lúpico. Eso es otra cosa que no lo digo. Ese concepto antiguo, que la PTT era normal y entonces el paciente no tiene lúpico, eso no existe más. La PTT puede ser normal porque el sílica no detecta es un reactivo mucho más sensible. Me detecta cosas que la PTT SP, por ejemplo, el no me detecta. Entonces, el paciente puede tener una PTT de rutina normal y ser lúpico. Y yo ahí, cuando preparo el pool, por ahí pongo uno que tiene un lúpico. Eso es un problema. Hay que tener cuidado. Sí, o muestra del día. Sí, del día, o si no se puede, agarras esa beca, la congelas en 70 y al otro día le agregas más. Y al otro día le agregas más. Y después una vez lo vas a tener que congelar. Eso no es muy bueno.
Porque lo que no es bueno es congelar y descongelar. Entonces, si vos lo podés hacer en el día, mejor. Si no lo podés hacer en el día, le vas agregando a las mezclas congeladas durante varios días y en un momento determinado, al final de todo, vas a tener que descongelar esa mezcla, homogeneizarla y procesarla. Porque vos, una vez que yo lo que hago es separo eso en una gradilla, separo a los pacientes, 15 mujeres, 15 hombres. Paro, estos son los normales. Saco todos los plasmas, los mezclo en un tachito y los centrifugo de vuelta. Pero yo necesito tener una doble centrifugación. El tubo de orina, por ejemplo, centrifugo todos los plasmas de vuelta. Doble centrifugación. Vuelvo a juntar todos los tachitos y le pido, le pego el desfibrinógeno y las plaquetas. Las plaquetas en el contador. Si tiene menor de 10.000 plaquetas, sirve. Si tiene un TP normal, la TP más o menos esperable, 27, ninguna con una SP, 27, 28. Si tiene esos valores, un fibrinógeno normal, ya tiene un pool de plasma normal. Sí, eso entonces ese día lo alicuoto en TP de 1 mililitro. Suponete me quedan 30, 35, 40. Y lo congelo a menos 70. Ahí guardo en una gradilla menos 70, 30 pools normales. Voy a hacer lúpico, saco uno. O lo pongo y le proceso. Si llega a 15, si llega a confío, lo hace el frío, hace el confío. Con esa alícuota. Y después hago las correcciones. Esas correcciones con ese líquido. ¿Cierto? No me alcanzó, bueno, agarro otro. Digamos. O en el día que hago lúpico, agarro dos alícuotas. Porque capaz que tengo 25 lúpicos un día y tengo que hacer un montón de correcciones normales. Eso a mí me funciona, pero también hay que tener cuidado. Puede ser que te quede mal, si te queda mal, te prepara todo. Voy tratando de ver las técnicas, trabajan conmigo, me dicen, Claudio, mirá que te queda un poquito oscuro. Ahora me vine con esto acá y me dice, ¿cuántos pules quedan? Porque trato, hay que, cuando uno elige las muestras es importante. Hay que dedicarle el tiempo. Yo entiendo que no lo puede, hay muchas cosas. Bueno, espero que decir.